Se ha abierto un debate a ver quién tiene más poder dentro de la Fuerza Armada venezolana en este momento, si lo tiene Vladimir Padrino López, si lo tiene Diosdado Cabello o si lo tiene Nicolás Maduro. Y eso pues evidentemente se presenta porque la gente piensa que hay un sector importante de la Fuerza Armada, es lo que siente, que pudiera estar en contra de esta revolución y que pudiera el 28 de julio actuar en favor de los resultados, en favor de lo que todo el mundo piensa que va a ocurrir, porque las tres fracciones, o vamos a hablar de dos realmente, porque las dos que tienen más poder es la de Vladimir Padrino y la de Diosdado. Maduro sí maneja ciertos generales, pero no suficiente como para tener el control de la Fuerza Armada. Pero si vamos a la discusión de estas dos facciones, quién tiene más poder, que llegamos a la conclusión que Diosdado Cabello, ninguna de las dos va a jugar a favor de la voluntad del pueblo venezolano, ninguna de las dos va a jugar a favor de la democracia, ninguna de las dos va a jugar a favor de respetar la voluntad de los venezolanos, tratar de contar con que Padrino pueda cumplir con su rol, que los militares que están debajo de Padrino puedan cumplir con su rol de policía de la Constitución Nacional, es simplemente ver una historia que no tiene sentido, porque Padrino le ha vendido su alma al diablo. A Padrino le conviene mostrar poder para que siga al frente del Ministerio de la Defensa. A Padrino le conviene que la revolución siga allí. A Padrino le conviene que los militares que están en su entorno sigan teniendo fuerza y poder para que él pueda seguir estando al frente del Ministerio de la Defensa. A él para nada le conviene un cambio en Venezuela, para nada le conviene que exista una transición. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepazo original. El arepazo original ubicado en la 10191 Norwest con la 58 calle, un pedacito de Venezuela en El Dorado. Bueno, en estos días que hemos estado viendo pues cómo han proliferado mensajes y análisis hacia la Fuerza Armada venezolana, sobre todo con motivo del evento electoral que hay el próximo 28 de julio, que yo le he calificado como una farsa electoral, se ha abierto un debate a ver quién tiene más poder dentro de la Fuerza Armada venezolana en este momento, si lo tiene Vladimir Padrino López, si lo tiene Diosdado Cabello o si lo tiene Nicolás Maduro. Y eso pues evidentemente se presenta porque la gente piensa que hay un sector importante de la Fuerza Armada, es lo que siente, que pudiera estar en contra de esta revolución y que pudiera el 28 de julio actuar en favor de los resultados, en favor de lo que todo el mundo piensa que va a ocurrir, en favor de si gana la opción, en este caso de Mundo González Urrutia, que yo no tengo la menor duda de que pueda ganar. Lo que tengo duda es que el régimen realmente reconozca el resultado. Entonces, Padrino López, pues es un individuo que tiene ya poco más de 8 o 9 años como ministro de la Defensa. Ha sido el responsable de tener la influencia en la lista de ascensos militares en los últimos 5 o 6 años, metiendo nombres importantes, unos tantos recomendados por el propio Nicolás Maduro, otros generales que han llegado allí por su propia vía, por la vía en la cual él recomienda y hace lo necesario para que puedan llegar al grado de general de brigada y posteriormente irlos ascendiendo. Entonces eso evidentemente, y al ser ministro de la Defensa, pues le da una preponderancia importante, pero ese liderazgo desde mi punto de vista se ha venido mermando, ha venido minimizándose por las acciones en las cuales él ha participado que han sido fallidas, como por ejemplo la del 30 de abril, que le han generado una gran desconfianza a un sector de los militares que son realmente chavistas, revolucionarios, porque son unos corruptos y son unos delincuentes. Entonces ese liderazgo que en un momento fue un liderazgo importante, se ha venido minimizando, ha venido perdiendo terreno, pero todavía tiene bastante fuerza, sobre todo porque es el ministro de la Defensa. Hay muchas personas en los sectores opositores que ponen su esperanza en este individuo, pensando que pudieran respetar la Constitución o respetar la voluntad del pueblo, pero esas personas se olvidan de que este individuo reiterativamente, pues cuando ha tenido que tomar una postura o una acción, siempre ha dado un salto atrás, inclusive en los acontecimientos donde él tenía principal responsabilidad, como lo fue el día 30 de abril cuando fueron a la Juan Guaidó y Leopoldo López allá a la Carlota. Entonces, este factor que tiene un dominio importante, pues realmente si lo ponemos en una balanza, ha venido perdiendo bastante terreno y él representa los intereses de Nicolás Maduro, que en caso
presidente legítimo que está ocupando o usurpando el cargo de comandante jefe de la Fuerza Armada, aunque Maduro, por su lado, se ha venido haciendo de algunos generales, sobre todo de brigada, que ahora son generales de división, que le responden directamente a él, como es el caso del general de división Márquez Monsalve, Jorge Márquez Monsalve, que toda la vida fue su edecán, después lo colocó ministro de la Secretaría, después lo ha ido llevando a cargos importantes hasta que lo ha llevado a general de división y actualmente creo que es el protector de Caracas y ministro de la electricidad, quien fue que relevó a Néstor Reverol, el general jefe de la Guardia Nacional, cuando Tarek Al-Exami cayó en desgracia. Entonces, Maduro tiene ciertos nombres, pero todavía no tiene un control férreo de la Fuerza Armada. Y está el eterno elemento que siempre se habla de él como un gran poderío militar, como es el caso de Diosdado Cabello, que todavía, a pesar de que los chavistas del 4 de febrero, por llamarlo de una manera, a Maduro lo fue aniquilando, nos fue neutralizando uno a uno. En el caso de Diosdado, pues es el último que le ha sido más difícil de terminar de neutralizar o de aniquilar, y Diosdado ha mantenido el control de ciertos elementos dentro de la Fuerza Armada que le rinden directamente cuentas a él, que son elementos que tienen mucho poder, como por ejemplo el jefe o el director de la policía del Servicio de Inteligencia, SEBIN, el jefe de la Policía Nacional, también el ministro del Interior y otros tantos, pues que de una manera u otra no le rinden a Maduro, sino que le rinden a Diosdado Cabello. Y a esto hay que agregarle, que lo he dicho en programas anteriores y lo quiero recalcar y ratificar, la puesta en poder de la promoción de El Mocho Cabello, el hermano de Diosdado, que actualmente son mayores generales y les toca recibir o les toca tener una preponderancia en los cargos más importantes del alto mando militar. Entonces, cuando vamos viendo detalladamente, en este momento sigue siendo Diosdado Cabello la figura de mayor poder dentro de la Fuerza Armada. Es un individuo pues que ha tenido o ha hecho ha tenido la capacidad de fortalecer esos nexos y esos lazos para que Maduro no lo termine defenestrando por completo, y la adición de elementos que responden a su hermano, el Mocho Cabello, pues dentro del sector militar, también le da una fuerza importante que lo coloca desde mi punto de vista en un sitio de mayor poder que el que tiene padrino en este momento y que tiene el propio Nicolás Maduro. Ahora bien, si esa es la conclusión a la que podemos llegar, ¿en qué beneficia esto el proceso del 28? Desde mi punto de vista, en nada, porque las tres fracciones, o vamos a hablar de dos realmente, porque las dos que tienen más poder es la de mi padrino y la de Diosdado. Maduro sí maneja ciertos generales, pero no suficiente como para tener el control de la Fuerza Armada. Pero si vamos a la discusión de estas dos facciones, quién tiene más poder, que llegamos a la conclusión que Diosdado Cabello, ninguna de las dos va a jugar a favor de la voluntad del pueblo venezolano, ninguna de las dos va a jugar a favor de la democracia, ninguna de las dos va a jugar a favor de respetar la voluntad de los venezolanos. Las dos, cada quien por su lado, va a jugar a la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, porque estos individuos lo que han comprado son lealtades de unos comisarios políticos que están inmersos o incursos en diferentes actos de corrupción, en diferentes actividades ilícitas, y lo que están buscando es su permanencia en el poder para seguir enriqueciéndose, para seguir con esas actividades ilícitas que hasta el momento le han permitido a ellos vivir muy cómodamente y a sus familiares, no solo dentro, sino también fuera de Venezuela. O sea que si vemos esa división de la Fuerza Armada, si vemos esa pelea que hay entre estos dos grandes sectores, o no pelea, esta delimitación de territorio para ver quién tiene más poder entre los militares, en la cual desde mi punto de vista Diosdado muestra más poder, también es cierto que eso no es algo proporcional a beneficio de los sectores opositores, ni a beneficio de la voluntad del pueblo, ni a beneficio de un cambio en Venezuela, porque ambos bandos simplemente lo que buscan es mantener sus esferas de corrupción dentro del estamento militar para seguir robando, para seguir comprando conciencia y para seguir haciendo lo que les da la gana dentro de Venezuela. Y por eso es que cuando la gente apela a que los militares cumplan con su labor, bueno, ellos van a cumplir con la labor de mantener a la revolución, porque a eso es lo que a ellos les conviene para sus negocios, eso es lo que les conviene a ellos para seguir matraqueando, eso es lo que les conviene a ellos para seguir subsistiendo con sumas millonarias cuando el salario de los militares es completamente irrisorio, pírrico, pero con los negocios que tienen, los que están enroscados, les permite vivir cómodamente tanto a ellos como a sus familias en el extranjero. Entonces quiero dejar claro que esta situación que hay en los militares con el chavismo, pues no es proporcionalmente beneficioso para la voluntad de los venezolanos ni para el pueblo en general. Lamentablemente los militares que están en contra, lamentablemente los militares que están en desacuerdo con lo que está ocurriendo en Venezuela, o están en el exilio, o están sin cargos, o están en cargos de muy poca
preponderancia o de muy poca importancia, y por esa razón no tienen la capacidad de poder actuar de forma contundente, y desde mi punto de vista también ha faltado mucha organización. Entonces, tratar de contar con que Padrino pueda cumplir con su rol, que los militares que están debajo de Padrino puedan cumplir con su rol de policía de la Constitución Nacional, es simplemente ver una historia que no tiene sentido, porque Padrino le ha vendido su alma al diablo. A Padrino le conviene mostrar poder para que siga al frente del Ministerio de la Defensa. A Padrino le conviene que la revolución siga allí. A Padrino le conviene que los militares que están en su entorno sigan teniendo fuerza y poder para que él pueda seguir estando frente al Ministerio de la Defensa. A él para nada le conviene un cambio en Venezuela, para nada le conviene que exista una transición hacia la democracia, porque él sabe que de llegar a esa situación, pues tanto él como los secuaces que le siguen y los revolucionarios pues tendrían que pagar no solo ante la justicia venezolana, sino ante la justicia internacional todos los delitos que han cometido, no solo en el tráfico de drogas, en la corrupción, sino en los crímenes de lesa humanidad. Así que en este análisis y en esta batalla de ver quién tiene más poder dentro de la Fuerza Armada, mi conclusión es que la tiene Diosdado Cabello, pero eso no amerita, o eso no se decanta, o eso no se traduce en que los militares en un momento determinado puedan actuar a favor de la voluntad del pueblo venezolano, sino más bien van a actuar a favor de lo que les interesa, que es sus propios negocios y el sostenimiento en el poder de un régimen nefasto que a todas luces necesita estar allí para poder sobrevivir no solo políticamente, sino físicamente, para que los militares puedan voltearse o tomar un camino distinto que han tomado hasta ahora. Habría que hacer acciones mucho más contundentes, mucho más eficaces y mucho más agresivas, que realmente los motiven, los obliguen a torcer el brazo y a actuar como deberían de actuar, que es como policía de la Constitución Nacional y no como comisarios políticos del régimen. Pero mientras estas acciones no se realicen y no se traduzcan en acciones contundentes, eso no va a ocurrir y seguirán siendo comisarios del régimen. Esto ha sido todo por hoy En Contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente el próximo domingo a las 8 de la noche por Contrapoder 3.0, que es el canal de la derecha en YouTube. Hasta el próximo domingo.